y 141 transformadores son los que se han destruido hasta la fecha. De ellos 141 transformadores intervenidos. 99 han sido retrolavados y 42 destruidos completamente, porque obviamente estos rebasaban las 500 partes por millón que yo había puesto como un límite. En la siguiente lámina hay otra aportación del proyecto. La barra del lado izquierdo, con azul, tenemos esas 252 toneladas que el proyecto contribuyó. Esto se presentó hace 2 años y medio en la conferencia de las partes en Ginebra. El proyecto lo presentó y fue para ayudar a una comunidad de bajos recursos en Zacatecas. Era una comunidad contaminada con que una empresa ahí ilegalmente importó bifenilos y con eso destiló mercurio. Así que la comunidad estaba contaminada con bifenilos, con mercurio y con dioxinas y furanos porque no se había quemado bien. Retraso mental en un niño de cada familia, en una comunidad de menos de 300 personas. Y bueno, el proyecto de alguna manera contribuyó a que se confinara ahí mismo. Se removieron los recipientes que habían sido usados, que la empresa misma le regaló a la población, y almacenaban agua en recipientes que antes habían tenido bifenilos, o para techos de sus casas o para paredes, ¿verdad? Eso, pero adicionalmente a eso, en medio tenemos lo que el proyecto ha gestionado para su destrucción, y 428 toneladas el proyecto ha asesorado empresas y las ha apoyado y acompañado para su destrucción. Todavía en la mañana me reportaban de una empresa grande que ya lo había hecho, y las 166 toneladas que el proyecto ha pagado directamente, o cofinanciado parcial o totalmente, ¿verdad? Nos da ese total de 846 toneladas de la barra del lado derecho. Aquí tenemos por sectores, es una gráfica logarítmica, ¿verdad? Tenemos 1000, 10,000, 100,000, por eso las barras como que los números no competen mucho, pero ahí tenemos las destrucciones del sector industrial, casi 500 toneladas, y bueno, no sé si se deba señalar por el número de empresas, digamos, tendría que señalarse en términos relativos, porque tenemos ahí el sector químico con 173, pero pueden haber sido más empresas, por lo tanto, o pueden haber más empresas de uno que de otro, entonces tiene que expresar de esa manera, pero esto es solo indicativo, ¿verdad? Y la siguiente, que es, esa sí son valores absolutos. En sitios sensibles las toneladas destruidas son 95, y ahí las instituciones de educación son las más altas, ¿verdad? Es una cosa extraña, pero hospitales igualmente, y las empresas de alimentos, ¿verdad? Son las 3 más altas. Tal vez porque también nos hemos enfocado más a ellas, ¿verdad? Y porque son sitios donde hay mayor demanda de energía, por lo tanto tienen más transformadores y por lo tanto es más probable que se interesen en destruir. Así que tenemos esas cantidades para esas 3 categorías de sitios sensibles. Nos quedan por destruir, yo diría que en este año tenemos programado pues una destrucción al menos de 50 toneladas, las que están programadas. Decíamos, es una logística difícil, las rutas que se hacen de recolección y de posterior traslado hacia la empresa que hace la destrucción, pues son en todo el país, ¿verdad? Entonces, son ejemplos demostrativos a la vez que es una contribución a la destrucción. En sitios sensibles tenemos ahora programados una menor cantidad, pero ya ha sido compensado sobradamente por las anteriores, y sin duda vamos a seguir ampliando esta parte de sitios sensibles. La siguiente, por favor. Y es una lámina de solo 4 renglones, pero es importante. El retrolavado, como lo describí, es un procedimiento alternativo. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos la menciona, no la define, pero sí la establece como una alternativa de manejo y destrucción. Por lo tanto, está comprendido de ahí. En la norma se está buscando introducir una definición, ¿verdad?
porque es prerrogativa de una norma definir cosas. Así que ahí se va a quedar definido el retrolavado y hay empresas que lo hacen en México. Lo que queremos es que hayan más, porque es una alternativa que permite cambiar el aceite de un transformador con una concentración relativamente baja y que el transformador se pueda seguir usando y no se tenga que enviar a destrucción completa. Ese, digamos, sería el fondo de utilizar retrolavado como una alternativa. Cuando hablamos de retrolavado, en las experiencias internacionales se reportaban, y pues cuando concebimos el proyecto, que después de que le remueven el aceite, lo enjuaguen con un 10% de adicional de aceite limpio, se remueve ese aceite, se envía a destrucción y se rellena con aceite nuevo. Las partes impregnadas en un periodo de 90 a 180 días liberan lo que tienen impregnado. Y la experiencia internacional nos decía que después de estos periodos quedaba con menos del 10% de la concentración inicial. Ahí está con rojo el promedio que obtuvimos, o sea, les creímos para el desarrollo del proyecto, pero lo ratificamos con todos esos transformadores que están ahí, 3, 6, 9, 12, 15 transformadores que fueron analizados no solo a los 90, sino a los 180 días, y encontramos que el promedio fue del 3.5, así que eso ratificaba la opción de que es posible, al cambiar el aceite, obtenerlo. Tal vez alguien más adelante pregunte si no es diluir, ¿verdad? Pero no, porque el aceite que se está extrayendo se envía a destrucción y el transformador va a quedar con una cantidad de bifenilos policlorados menor que lo que marca la norma. En resumen, tenemos una lámina de los resultados del proyecto, ¿verdad? El más importante, el sistema integrado de servicios de gestión. Cuando discutían si un laboratorio, en la presentación anterior, ¿quién checa al checador, verdad? Si un laboratorio es confiable. El sistema integrado es un sistema rígido en su sustento, pero flexible, ¿verdad? Lo que buscamos es eliminar la mayor parte del problema en combinación de la sociedad, las autoridades y las empresas, el sector privado. Así que el sistema integrado se demostró en 4 estados y un municipio y estamos por iniciar lo que va a ser un protocolo de seguimiento donde esté en línea el sistema para todo el país. El inventario se concluyó y permitió determinar las existencias de bifenilos policlorados. Se cuenta con una base de datos actualizada de laboratorios autorizados para determinar BPCs. Y les pueden creer, digo, son confiables. La propuesta de actualización de la norma, donde se está planteando los puntos que ya mencioné, está en discusión. Nuestra meta es lograr que se publique antes de que el proyecto concluya, que no sé si lo había mencionado, pero es en julio del próximo año. Se muestrearon más de 2.500 transformadores. Adicionalmente a los 1.998 del inventario original, se ha seguido muestreando y se va a seguir muestreando. Se tiene el estudio y los resultados sobre almacenamiento y sus conclusiones, y se han destruido a más de 800 toneladas. Algunas otras conclusiones, se le ha apoyado el financiamiento para la destrucción de empresas generadoras o poseedoras de bifenilos, un monto de 4.3 millones, bueno, dijo empresas, pero también son organizaciones como el IPN. Creación de conciencia y capacitación de más de 1.800 personas, un padrón de empresas de mantenimiento a nivel nacional, que ya tenemos esas 382, un proceso de certificación de empresas iniciado y que deberá de concluir antes del proyecto, una guía de buenas prácticas de operación para empresas de mantenimiento, una guía de inspección y riesgo de bifenilos en empresas,
y todo está en el sitio. Ahí está el nombre de la página, que hace como un mes nos la hackearon, pero nos la devolvieron. Finalmente, las actividades que nos restan en estos 9 meses, estamos en proceso de esta estrategia nacional para la creación de conciencia y comunicación. Este evento es una parte de ella, ¿verdad? Más las entrevistas, las asistencias a reuniones con grupos. Tenemos por concluir la certificación de estas empresas de mantenimiento. La idea es que al final, como una presentación específica sobre de esta mañana, es tener 50 empresas certificadas para que las empresas generadoras puedan tener dónde escoger. Se va a hacer algo que está ya por asignarse el contrato, un estudio de factibilidad de manejo. En este estudio de factibilidad se va a decir, si tú tienes un transformador de tales características, tienes estas opciones, te las puede hacer estos y te cuesta tanto, tú decides. Pero más allá de eso va a presentar el estudio de factibilidad a nivel país, de decir, ya se podrán imaginar cuánto nos cuesta en conjunto, sociedad, sector privado y autoridades, cuánto nos va a costar eliminar esas 37,000 toneladas de bifenilos policlorados. Igualmente va a ser como un estudio de factibilidad en forma. El cuarto es lo que había mencionado antes, es un protocolo informático del Sistema Integrado de Servicios de Gestión, donde está en contenido todo, cómo manejarlo. Un sistema interactivo en línea, donde puedan ustedes tener el acceso y interactuar en el sentido de saber dónde enviarlos, dónde están, quiénes son, cuánto cobran en cada una de las cuestiones. Continuaremos con la destrucción de bifenilos policlorados que nos restan, digo, hasta donde alcancen los fondos del proyecto, y un punto que es importante y que lo mencioné en la norma, que es ampliación de las capacidades del manejo in situ, que es otra de las opciones hermana del retrolavado y que es una opción también para el manejo de los bifenilos policlorados. Así que en nombre de mi compañera, la ingeniera Laura Beltrán, quien es la coordinadora del Sistema Integrado de Servicios de Gestión y quien ha estado moderando todo el evento, coordinó la organización de todo el evento también, bueno, entonces, en su nombre y en el propio y en el del equipo de trabajo, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por esta brillante presentación. Efectivamente, tal como lo comentó la ingeniera Laura Beltrán, de su intervención han resultado desde luego muchas contestaciones a interrogantes ya hechas con anterioridad, algunas soslayadas, por cierto, y también algunos aspectos que aquí en pequeños comités hemos formulado al respecto y a usted le ha dado brillante contestación. Y creo que a final de cuentas, yo espero que por algunas circunstancias se puedan ampliar esos famosos 9 meses en que el proyecto termina, pero que haya, así como en el protocolo de Kioto, que haya un segundo proyecto con mayor amplitud y desde luego más fortalecido. Porque ya nos lo anunció el representante de Semarnat, de que en lo futuro va a haber una mayor coordinación de parte de Semarnat con el proyecto en cuanto al registro, que efectivamente 50, hay una red de 50 certificadas, pues muy poquito para las necesidades que usted ha comentado que requiere este país. Y por otra parte, bueno, de la información que con anterioridad se nos ha proporcionado específicamente con respecto a mantenimiento, pues efectivamente nos consta, lamentablemente, en propia carne y huesos, de que el mal mantenimiento es el que ha expandido el que haya esta gran cantidad ya detectada y todavía la que hay mayormente de transformadores contaminados. Nosotros en particular, bueno, pues gracias al apoyo de ustedes, y ya apenas hace 2 años
que empezaron a incursionar en el Instituto Politécnico Nacional, pues hemos venido corrigiendo las deficiencias de muchos años, y esa es la razón por la cual el año pasado hubo que mandar destruir un transformador, este año 6 más. Llevamos ya hasta la fecha, mucha gente, llevan ustedes ya 22 retrolavados, el proyecto, y va a haber más seguramente. Y eso, ¿qué ha sido resultado? Pues el resultado de la contaminación provocada por un mal mantenimiento, que como ustedes señalan, los equipos contaminados al llegar sin los debidos cuidados, y a veces hasta los tanques que utilizan, llegan y expanden esta situación. Así es, pues, que esperamos que estas cosas se corrijan, que Semarnat realmente no incorpore, como está actualmente, simplemente el tema dentro de 10 o 12 autorizaciones, uno de ellos sea precisamente el dar mantenimiento a los transformadores, y que efectivamente, como lo comentó el representante de Semarnat, que en lo futuro haya precisamente la comunicación, la coordinación con ustedes, para que sean ustedes, como lo hacen ya con cerca de 50 líneas de mantenimiento diversas, que sean ustedes los que señalen, registren efectivamente las empresas que sean capaces de realmente remediar y no proliferar los bifenilos policlorados. Así que le agradecemos muchísimo la situación y esperamos que en las preguntas que se están haciendo, les ruego a las señoritas que además de estar en los laterales también pudieran pasar en medio para escuchar. Seguramente que va a haber una gran cantidad de interrogantes y de sugerencias. Mientras llegan, yo les puedo hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes me pueden indicar que estuvieron hace 2 años en el evento, en noviembre de 2011? Gracias por su constancia, y qué bueno que son pocos, porque quiere decir que hay muchos nuevos, ¿no? Sí, hace 2 años en el evento fueron como 250 personas los asistentes. Sí, la pregunta es cuáles fueron los requisitos para otorgar el financiamiento a empresas generadoras y en qué consistió. ¿Habrá posibilidades de hacer extensivo dicho financiamiento a otras empresas? No tiene nombre, pero sí, los requisitos los establecimos al principio, pero no son inamovibles, ¿verdad? En el principio establecimos que a los sitios sensibles como hospitales, pozos de abastecimiento de agua, el proyecto les cubría del 80 al 100%. Decíamos que el 80 porque también queremos que signifique para quien lo está haciendo, pero en algunos casos fue del 100%. Eso a sitios sensibles. A las empresas de alimentos, que era una categoría intermedia, una empresa de alimentos, se le aportaba el 50%. Y a las empresas privadas de otros giros, pues se les aportaba el 20 al 25%, que son, digamos, algunas de las cuestiones equivalentes a lo que es el transporte y la logística. Pero debo de decir también que además el precio que se cobró por ser un manejo más englobado de varias empresas, en realidad está aproximadamente 20 a 25% abajo de los costos del mercado. Así que si sumamos, es el 20 más el 25, como dirían las tiendas, ¿verdad? El 20 más el 25 para las empresas privadas, que me imagino que sería esta pregunta. Para las otras hay más. Un caso real. Se realizó un retrolavado de aceite a un transformador y posteriormente se extrajo una muestra que se envió a un laboratorio acreditado ante la EMA. El resultado fue positivo para BPCs. Se extrajo 7 días después otra muestra y se envió a otro laboratorio. El resultado fue negativo para BPCs. Ambos laboratorios están acreditados por la EMA. ¿Qué se debe hacer en un caso como este? Es la pregunta. ¿Y existe alguna jerarquía en la confiabilidad de los laboratorios acreditados ante la EMA? Pues yo, como decía mi antecesor en la presentación, no soy de la EMA, pero sí puedo dar mi opinión. Y
y pues la EMA es la entidad mexicana de acreditación. Sin embargo, decíamos, nosotros encontramos diferencias entre dos laboratorios para una misma muestra al inicio del proyecto hasta del 100%. Habría que entrar en precisiones. Obviamente, la forma, eso está establecido. La entidad mexicana de acreditación hace pruebas de aptitud en los laboratorios. Y en esas pruebas de aptitud se determina lo que están preguntando aquí. ¿Cuál es la jerarquía de confiabilidad? Las pruebas de aptitud se les envían muestras a todos los laboratorios que están en esto, una muestra patrón, y dependiendo de los que estén dentro de un intervalo de confiabilidad, son a los que se les renueva esto, ¿no? Claro, podemos entrar en precisiones porque podríamos decir que uno dio positivo y el otro dio negativo. O sea, uno dio 51 y el otro dio 49. Para quienes de ustedes han hecho análisis químicos, saben que eso puede ser una cuestión, pues, hasta fortuita, aún con todos los procedimientos cumplidos exactamente, ¿verdad? Pero si uno daba 0 y el otro daba 1000, entonces sí estaríamos en problemas. La de Ana Gabriela Ramírez de Honduras. La primera es, ¿qué acciones ha realizado el proyecto en el tema de sitios contaminados con BPCs, identificación, evaluación, remediación del sitio, etcétera? Ninguna. El proyecto no se concibió para sitios contaminados, es solo para residuos. Sitios es otro universo. Sin embargo, sí sabemos que hay sitios, porque analizamos talleres, los suelos, y sabemos que hay otros sitios contaminados. La segunda es, ¿qué solvente es utilizado para el retrolavado de los equipos? Me voy a aventurar, pero sí, según tengo entendido, es percloroetileno, que de por sí ya sabemos que no es una sustancia tan agradable, pero es una sustancia muy activa. Percloroetileno, que lo mismo se usa en las tintorerías, ¿no? En cambio, si una empresa utiliza percloroetileno, está regulada. Una tintorería no, ¿verdad? Pero es lo que usa, es un solvente muy, muy ágil, muy activo, y se puede reciclar muchas veces. La pregunta de la ingeniera Micheline Gutiérrez del IMP. De acuerdo a las estadísticas reportadas por la Semarnat en su área temática, desde el 2011 no hay ningún incinerador autorizado para los residuos peligrosos. ¿Dónde se realiza su destrucción? Sí, bueno, nosotros tenemos copias de las 2 autorizaciones, al menos de incineradores para bifenilos policlorados. Desconozco si hay incineradores para otras cosas, pero al menos de esos 2 sí tenemos la seguridad, ¿sí? La destrucción, supongo que sería una, ¿dónde se realiza la destrucción? Si se refiere a la destrucción que hacemos nosotros en la licitación que hicimos con el PNUD, la empresa que cumplió hace una parte de la descontaminación en México, y los residuos peligrosos líquidos y los subproductos que también van contaminados se envían al extranjero para incineración. ¿Por qué no pensar en otorgar permiso a una empresa que dé disposición final en México? O sea, destrucción de BPCs, ya que el mantenimiento es como dar un mejoral a este problema. No, digo, son 2 cosas distintas, ¿verdad? El mantenimiento es la prevención para evitar que se siga diseminando la contaminación, o sea, este contagio múltiple como el SIDA, ¿verdad? Que un equipo mal operado o un sistema mal operado contamine a muchos transformadores. En las mismas empresas lo tenemos ya por experiencia. Llega una empresa de mantenimiento y le da mantenimiento a 10 transformadores en la misma generador. Y uno de ellos era viejo. Y si se mezclaron los aceites, ese viejo, en la siguiente análisis,
determina que varios de los otros quedaron enfermos, ¿verdad? Sí, entonces esa es la parte de mantenimiento. En otorgar permiso a una empresa que dé disposición final en México, o sea destrucción, hay empresas autorizadas, son las que yo mencioné, hay 7 empresas autorizadas para el manejo y destrucción ambientalmente adecuados de bifenilos policlorados, autorizados por la DGJIMAR de la Semarnat. Susana Hernández, Grupo Técnica. La Semarnat entonces difundirá o promoverá el retrolavado como una alternativa viable para evitar esconder contaminación por la presencia de la autoridad. No entiendo la pregunta, pero digo, no puedo hablar por la Semarnat porque nosotros no somos la Semarnat. No se va a promover, las autoridades no promueven ningún proceso, está prohibido, ¿verdad? Las autoridades no pueden promover, y menos a una empresa en particular, ¿verdad? Entonces no puede promover el retrolavado, no lo va a promover, lo va a regular en lo que debe de hacerse y cómo debe de hacerse, que esa es su función, es la función de la autoridad, decir con base en sustentos técnicos qué es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Lo de, no entendí lo de esconder la contaminación, disculpas. De Aquilino Sánchez, Energía JC. ¿Qué costo tiene el proceso de certificación como proveedor confiable de servicios de mantenimiento y los requisitos para el taller? 0. Bueno, un costo no se cobra nada, en realidad la empresa sí le cuesta dinero porque tiene que enviar tiene que dedicar tiempo de sus personas para este proceso de certificación, pero el proyecto no cobra nada. Esa es la buena noticia. La mala es que de las 50 empresas que vamos a certificar, ya tenemos a 48 registradas, a menos que hayan crecido en los últimos días, pero de las 50 ya tenemos a 48 registradas, pero sin duda esto se va a ampliar. Yo ya no lo mencioné, pero como producto de este trabajo, además de certificar 50 empresas, se va a producir un borrador de una NMX, una norma mexicana, que establezca cómo se deben de operar las empresas de mantenimiento, pero no cuesta nada, nada más su interés. José Luis Esquivel, en el proyecto se involucraron a varios sectores, pero ¿qué hay de los BPCs que pueden o tienen enlace de SEDEMA? No sé si sea SEDEMA con M de mamá o SEDENA. ¿Qué información se tiene al respecto? Nosotros hicimos capacitaciones, como dijimos, capacitaciones con SEDENA. La parte del inventario, por ser una cuestión de seguridad nacional, ya no pudimos intervenir. Ellos originalmente nos iban a permitir que hiciéramos un inventario, pero finalmente por cuestiones de seguridad ya no lo hicimos, pero sí hubo capacitación. Dirigida a los dueños o usuarios de transformadores. Esta está buena. ¿A partir de cuándo será obligatorio efectuar la prueba colorimétrica? Nunca. Es de Miguel Ángel Maldonado. No es obligatoria porque no es un método que la autoridad reconozca. Es un indicador de que debemos de hacer un análisis cromatográfico. Si nos da positivo, entonces ya podemos proceder y hacer el registro, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué se puede hacer en el caso de los transformadores que explotan en el centro histórico por sobrecarga de la red eléctrica? No acercarse. Sí, sin duda, está aquí representada una empresa que mañana en uno de los talleres parciales va a presentar su tecnología y ellos presentan unas cuestiones realmente impresionantes
de explosiones de transformadores, de empresas. No digamos estos que explotan aquí abajo de las calles en el centro, que ha pasado, ¿verdad? Pero, ¿qué se puede hacer en el caso de los transformadores? Digo, o sea, se tiene obviamente que limpiar el sitio, se tiene que sanear, porque si explotaron y se quemaron y tenía bifenilos, obligatoriamente va a haber generado dioxinas y furanos que van a estar impregnando el sitio. Y estamos hablando en términos muy francos, el riesgo no es para la gente que pasa arriba, sino el riesgo es para los trabajadores que van a dar mantenimiento a lo que sigue ahí, ¿no? Que van a respirar eso, o lo van a poder ingerir de alguna manera. Una pregunta incompleta. ¿Es factible los millones de BPCs que CFE ha destruido? Es completamente real, es oficial. Las 3.600 toneladas, o sea, si está en kilos eran 3.600.000. Sí son, o sea, estas son licitaciones internacionales. Quien le interese puede buscarlo, en el diario oficial de la Federación se publican. Y ahí está especificada la cantidad y debe de estar especificada en alguna otra parte que también la desconozco, pero debe estar publicado quiénes ganaron y quiénes efectuaron esa destrucción. Y la Semarnat, no sé si ahora o cuando concluya el proceso de destrucción, tendrá que tener un certificado de destrucción que CFE le tiene que transmitir a la Semarnat diciéndole, ya destruí esto. Y eso es algo oficial y muy real. ¿Quedó por ahí alguna pendiente? De no ser así, pues, volvemos a reiterar nuestro agradecimiento al doctor Guillermo Román Moguel y le entregamos un reconocimiento por su participación excelente en nuestra reunión. También le hacemos un reconocimiento al doctor Mayagoitia Domínguez por su participación en este evento como ponente. Pues muchas gracias por el día de hoy, ha sido todo. Los esperamos mañana puntualmente a las 9 de la mañana. Para aquellos que no hayan sellado su boleto, el boleto tiene que estar sellado para que tengan la tarifa preferencial. Las señoritas del registro estarán colocando este sello y muchas gracias por su asistencia.